Las redes neuronales, mediante las funciones de activación, adquieren capacidades no lineales que permiten que los parámetros aprendidos por las capas densas puedan aproximar cualquier función. Vamos a ver cómo funciona intuitivamente esta idea. Sibенko, en el 80, pudo probar un teorema para un caso particular de red neuronal que nos indica que esta red neuronal funciona como un aproximador universal. Es decir, si yo le aumento la cantidad de parámetros, me va a permitir decrementar el error de mi red de forma arbitraria, obviamente también eligiendo los valores de esos parámetros de manera adecuada. Y este fue un teorema de Sibенko que luego se amplió, se modificó, se generaron variaciones para un montón de redes neuronales y de modelos de activación y de capas. Entonces, el original de Sibenko en particular hablaba de dos capas, una red de dos capas que eran fully connected con activaciones sigmoideas, sobre todo en la primera capa. Y nos decía entonces que si yo acá elijo bien estos pesos que están entre la capa 1 y la capa 2, entre la capa de entrada y la capa oculta, entre la capa oculta y la capa de salida, con la función acá esta no lineal, puedo en las salidas aproximar básicamente cualquier otra función. Cualquier función que yo quiera. Cualquier salida que me pida un problema que yo tenga. Entonces, para eso vamos a ver, para este caso particular, cómo funcionaría el teorema de Sibенko, qué es lo que nos dice, y vamos a usarlo con la función de activación sigmoide. Entonces, esta función de activación, vamos a ver cómo la podemos modular. La función de activación tradicional es esta azul de acá, perdón, esta verde de acá, que tiene una parte cuando tiende a menos infinito que tiende a cero, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito, y tiende a cero, y cuando x tiende a infinito, entonces y tiende a 1. Y tiene esta parte acá de las asíntotas que decimos que es la parte no lineal, porque es la parte donde satura, donde tengo un comportamiento no lineal, ¿no? Porque el comportamiento lineal sería que si x se incrementa, entonces y también. Entonces, estas son las partes no lineales, y esta parte de acá del medio es lo que llamamos la parte lineal, la parte donde parece que se comporta como una función lineal, donde si yo aumento x, también aumenta y de una manera proporcional. Entonces, esta es la función sigmoidea tradicional, pero nosotros acá tenemos la función sigmoidea modulada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos a nuestra entrada, la vamos a multiplicar por w por x más b, ¿no? Esta sería la función de la primera capa de la red, ¿no? Aplicar w por x más b y después aplicar la función de activación sigmoidea. Entonces, ¿qué podemos hacer con este w y b? Bueno, primero miramos a w. Si nosotros cambiamos a w, vamos a cambiar la pendiente de mi regresión lineal, que es equivalente acá a comprimir o descomprimir si usamos un valor menor a 1, pero acá como estamos utilizando valores mayores a 1, lo podemos utilizar para comprimir esta curva, entonces la parte lineal va a ser más corta, pero más empinada, y si utilizo 10 es así de empinada, la S, pero si utilizo un valor de 1000 acá en W, voy a comprimir un montón, tanto lo voy a comprimir que esto se va a convertir en una función paso o una función step, o bueno, una aproximación muy buena de esta función step en realidad, porque acá no lo veo, hay como una ligera curvita acá, es difícil de verlo, pero hay en realidad, debe haber una pequeña curvita, porque esta sigue siendo una función suave, una función derivable. Pero lo importante de ver es que entonces esto lo podemos convertir, la función sigmoidea modulando W, lo podemos convertir en una función step, que lo que va a hacer es básicamente dejar pasar señal de este lado y no dejar pasar señal de este lado. Esa es la idea, ¿no? Como esto es un 1, en realidad este 1 lo que va a decir es que de este lado podemos decir que seleccionamos esta parte de mi región y esta parte no la seleccionamos, esta parte la ignoramos. Después tenemos a B. B me permite variar la posición de izquierda a derecha de donde está la parte lineal de mi función sigmoidea. Entonces, en el caso original, cuando x vale 0, ¿no? En la función sigmoidea original, tengo acá el valor 0,5, ¿no? Y bueno, y por acá, digamos que empiezan, entre comillas, las partes de
de la función que son no lineales, ¿no? Donde satura. Pero si yo le sumo, le resto un valor a este x, que es equivalente a acá a tener un valor de b distinto, entonces voy a poder correr la función para la izquierda o para la derecha, ¿no? Entonces, combinando estas dos ideas, y acá voy a utilizar valores bien grandes para que forzar a que estas funciones, uso acá el valor 1000 para obtener esta función espacio y además le sumo y le resto 1000 para correrlo bien para izquierda de la derecha, que esto, bueno, hay una relación acá que no la vamos a explorar, pero hay una relación acá entre estos dos valores, obviamente, porque si este valor lo hago muy grande, entonces este también y viceversa. Pero entonces quiero que veamos que acá, combinando las dos, modulando W y B, podemos tener acá un selector. Este sería un selector de región de los positivos y los negativos, ¿no? Este, bueno, selecciona todo lo que está antes de -1 y después de 1, ¿no? El azul. Y este hace lo mismo, pero menor que 1 y mayor que 1. Entonces, fíjense que cada uno de estos tres son selectores de regiones distintas que, bueno, de hecho se superponen un poco, ¿no? Entonces, esto nos da una cierta idea. Si yo tengo esto de acá, si yo quiero acá seleccionar solamente una parte de mi región de entrada, y no, acá esto, la función así me obliga a seleccionar la mitad de todo mi dominio, ¿no? Desde menos infinito a más infinito, elijo un punto de corte y selecciono una parte y la otra no. Bueno, pero ¿qué pasa si quiero seleccionar un cachito nada más? Que no tienda al infinito la selección. Entonces puedo hacer un truquito que es combinar estas sigmoidas de la siguiente forma. Acá tenemos, por ejemplo, la sigmoidea que es 1000x con w igual a 1000 y b también igual a 1000. Entonces 1000x más b más 1000x más 1000. Y esta está corrida un poquito para la izquierda, ¿no? Y acá tengo la sigmoidea original que lo multipliqué por 1000 con w para que sea una función punto, ¿no? Entonces, si yo las veo así, estas dos, y las combino acá, fíjense que tengo estas dos funciones. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Lo que voy a hacer es agarrar a esta función de acá, al azul, y le voy a restar la función verde. Entonces acá tengo como resultado esta función verde fluo, ¿no? En donde, fíjense, en toda esta parte se restó 0 con 0, bueno, quedó 0, no pasa nada. En toda esta parte se restó 1 con 1, o sea que también quedó 0, no pasa nada. Y en esta parte se restó 1 con 0, entonces me queda 1. Entonces, de esta manera pude generar un selector de esta región, ¿no? Que deja pasar solamente los valores que están entre, en este caso, entre -1 y 0. Entonces, de esta manera, aprendiendo yo estos parámetros, que son los parámetros de una capa densa o fully connected, que entonces una red los puede aprender, puedo seleccionar regiones. Entonces, con este truco voy a poder hacer lo siguiente. Vamos acá a un caso particular del teorema de Sibelius, donde tengo un problema de regresión de una sola dimensión. Entonces, mi problema va a ser predecir y en base a x, donde y y x tienen una sola dimensión. Si bien este es un caso más simple, que parecería que es un caso por ahí medio hasta de juguete, eso no importa porque podemos generalizar los conceptos que vamos a usar para este caso particular para varias variables de entrada y varias variables de salida. Entonces pienso, ¿cómo es mi red? Una red en este caso, donde yo tengo una sola variable de entrada y una sola de salida. Bueno, en este caso tendría acá una red de dos capas. Tiene mi primera transformación, W por X más B, con acá el subíndice 1 para indicar que esto es de la capa 1. Después la sigmoidea y después la transformación de la capa 2. Equivalentemente, puedo factorizar esto como para escribirlo un poco más ordenado, donde tengo O, que es la salida de la primera capa, y a la salida de la primera capa lo multiplico por W2 y le sumo B2 para obtener la salida final, que sería la de la segunda capa, ¿no? Y en este caso, fíjense que solamente utilizamos la función sigmoidea en la primera capa. Eso lo remarco porque esto es para utilizar el truco que vimos recién del selector de regiones. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Utilizar esto como selector de región y luego vamos a utilizar a W2 y B2 para darle un valor de Y que yo quiera para cada región. Entonces vamos a empezar con una aproximación muy burda, por ahí muy hasta mala, pero que nos va a servir para desarrollar la idea, ¿no? Entonces vamos a aproximar esta función con dos partes, dos regiones. En la primera región vamos a predecir el valor 5, que es más o menos el promedio de esta parte, y en la segunda región vamos a predecir el valor 3, que es más o menos el promedio de esta parte. Entonces, mi región 1 va a ir desde 0 hasta 0,5 y mi región 2 va a ir desde 0,5 hasta 1. ¿Cómo voy a aproximar esto? Bueno, con una red que va a tener 4 neuronas ocultas. ¿Por qué 4 neuronas? Bueno, porque voy a necesitar 2 neuronas por región, o sea que 4 dividido 2 me da 2 regiones, justo. Entonces, cada este par de neuronas, cada uno de estos pares de neuronas va a ser un selector de región, ¿sí? Acá, entonces, tengo estas dos verdes van a seleccionar esta región y estas dos azules van a seleccionar esta otra región. Entonces, en este caso,
voy a tener a W1, que sería el que va a tener va a convertir este valor de entrada en 4 valores distintos, que va a ser el tamaño 1 por 4. B1, acá también sería tamaño 4, no 3, está mal ahí en la diapositiva. Y W2 va a ser parecido, pero al revés, ¿no? Va a convertir estos 4 valores en 1 y B2 también va a ser el sesgo para esta transformación de la segunda capa. Entonces, ¿cómo vamos a armar esta red? Bueno, primero vamos a utilizar las primeras dos neuronas para armar el primer selector de región. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando las ideas que teníamos antes. En este caso no vamos a utilizar como multiplicador 1000, que por ahí es un poco excesivo. Vamos a hacer algo más suave, en donde va a ser un selector que no va a ser tan perfecto, pero va a funcionar igual. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir estos dos pesos como 20, que sería la manera de hacer más fuerte la pendiente de la parte lineal. Y acá vamos a utilizar como vías, como dijimos antes, en este caso vamos a utilizar menos 10 y 2, que son dos valores que se me ocurrieron a mí, para tener entonces estas dos funciones g y h, ¿no? Que serían estas de acá, que serían la salida de la primera y la salida de la segunda neurona. Bien, entonces como vemos acá están estas dos así. Y entonces lo que vamos a hacer acá es utilizar como selector de región G menos H de X. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer que la red tenga esto? Bueno, le pongo 20 acá, 10 estevías, menos 2 estevías, y en los pesos de la segunda capa voy a poner el valor 1 y menos 1. ¿Para qué? Para que este 20x menos 10 y aplicado a la sigmoidea se le multiplique por 1, o sea que acá me va a quedar 1 por g de x, o sea g de x, y lo mismo con este de acá, y me va a quedar menos h de x, no con este menos 1. Bien, entonces lo que le va a llegar al neurona de salida, en base a esto va a ser g menos h de x. Luego voy a hacer una modificación a estos valores de salida, a estos pesos del parámetro W2, para que el valor que salga no sea un 1, como me pasaba antes, sino que sea un 5, que era lo que yo esperaba que salga de la primera región, ¿no? Como dijimos antes, queremos que la primera región tenga el valor 5 y la segunda región tenga el valor 3. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 5 a g de x y también a h de x, pero en este caso por menos 5 para obtener esta resta que nosotros decíamos hoy. Entonces, acá tengo entonces g, acá tengo h. Si estos dos los multiplico por 5, ahora esto estaba hasta 1, pero quedaría entonces hasta 5, ¿no? Porque estoy ampliando el rango desde 0,1 hasta 0,5. Y después si los restos me va a quedar algo así, en donde tengo un selector de región que ahora además a esta región le hace tener el valor, en vez del valor 1, le hace tener el valor 5. Bien. Entonces de esta manera ya tenemos codificada nuestra salida con esta pancita que acá para esta región entre 0 y 0,5 más o menos el valor va a ser de salida va a ser el valor 5. Luego vamos a hacer lo mismo para la región 2. Vamos a tener acá otros valores de W y B que van a ser, bueno, en la pendiente también elegimos 20 porque estaba bien. Y en este caso vamos a tener el valor, el menos 20 y menos 10 acá en, en los sesgos para cambiar esto a este lugar. Y entonces, de nuevo, si resto esta función con esta función, ¿sí? La resta de acá me va a dejar esta área de acá. Y si lo multiplico por 3 las dos, voy a, en vez de que quede esto una pancita hasta el 1, queda una pancita hasta el 3, ¿no? Entonces acá tengo entonces la salida de la segunda región, ya que solamente va a actuar, como decimos, cuando el x está en esta parte, ¿no? Entre 0,5 y 1. ¿Qué hago ahora entonces? Ahora lo vi región por región, pero Y va a ser la combinación de las dos cosas, porque Y me suma esto más esto más esto más esto. Entonces está sumando lo que vimos antes más esto de acá. Entonces la salida final va a ser algo así en donde combiné, ¿no?, las dos regiones. Y bueno, no es una muy buena aproximación a esto, ¿no? No es una muy buena aproximación a la función, pero es un comienzo, la aproximación con, obviamente, dos valores. Acá yo elegí unos valores arbitrariamente, obviamente se podrían cambiar estos valores para que la aproximación con dos regiones sea mejor, sí, seguramente se podrían cambiar. Pero bueno, esta es una aproximación inicial. Y como les decía, acá tengo la función final que sería entonces, este sería el selector de región 1, este es el selector de región 2, que todo esto se suma, como decía antes, porque en realidad
va todo a la misma neurona de salida. Y uno diría, che, pero no se mezclan. Bueno, no, la realidad es que no se mezclan porque este selector actúa en solo una región, o sea, esta función sigmoidea aplicada sobre la entrada transformada y con esta combinación hace que solamente actúa sobre esta región, ¿no? Y la otra solamente sobre esta región, y por ahí hay un poco de interacción acá, como no usamos una función paso perfecta, hay un poco de interacción por ahí acá entre las dos, pero bueno, de nuevo, no está tan mal la, eh, ¿cómo se llama? La aproximación que estamos haciendo. Obviamente, si queremos una mejor aproximación, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos agarrar y utilizar más regiones, por ende más parámetros, y entonces cada vez que empezamos a tener más regiones, vamos a tener una aproximación mejor, ¿no? De forma similar esto a una suma de Riemann para calcular una integral. Quiero aclarar que en este caso igual no estamos calculando una integral, estamos ajustando una función de salida y medio que le estamos aproximando por partes, ¿no? Estamos agarrando cada región o cada parte de la entrada y a cada región le estamos asignando un valor de salida, ¿no? Y cuantas más variables yo tenga acá, cuanto más parámetros yo tenga, perdón, mejor va a ser la aproximación. Y esto puede ser arbitrariamente bueno si yo aumento la cantidad de parámetros lo suficiente, o sea, puedo reducir el error de mi aproximación lo más que yo quiera. Entonces, en resumen, este teorema de Sivенko me dice que con una red de dos capas puedo generar un aproximador universal utilizando selectores de región en la capa 1 y en la capa 2 una manera de asignar valores por región. ¿Sí? Obviamente a más regiones, más neuronas, más parámetros y más precisión. ¿Bien? Y uno diría, bueno, esto funciona para otros problemas, por ejemplo, un problema de clasificación, donde por ahí, o un problema donde tengo más salidas, ya sea de clasificación o no. Bueno, la realidad es que como estos selectores de región que están en la primera capa los puedo reutilizar, ¿no? Yo podría acá tener muchos y en realidad para cada una de estas salidas utilizar pesos distintos con estos selectores de región para tener como cada uno de estos podría ser una función distinta de salida, ¿no? Como un Y distinto. Entonces, sí, entonces es lo que resolvimos una de las eh, para una de las salidas me sirve para las otras salidas, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo más entradas? Bueno, lo mismo, si tengo más entradas, estos selectores de región, como ahora tienen varias entradas, en realidad van a ser selectores de región no de una sola dimensión, sino de varias dimensiones, ¿bien? Entonces la idea es justamente esa, a cada región de entrada le asigno un valor de salida, entonces cuantos más neuronas tenga acá, más voy a poder seleccionar regiones de entrada, y de esta manera voy a tener más precisión para eso y y acá cuanto más neuronas tengas de salida, voy a poder tener un problema más complejo, ¿no? Y en el caso de la clasificación, donde por ahí tengo una neurona por clase de salida, ¿no? Tengo una salida por cada clase, lo que voy a hacer en ese caso es que cada clase va a seleccionar las regiones que le correspondan y si quiero acá, a esto le puedo obviamente aplicar una función de activación a la salida y digamos, no va a cambiar eso. Lo único que va a hacer es esta función de activación va a asegurarme de que los valores que salgan de acá sean una distribución de probabilidad, ¿no? A través de una sigmoidea o una función softmax, si tengo varias clases. Pero no obstante, la idea sigue siendo la misma. La idea sigue siendo de que acá tengo selectores de región y estos selectores de región modulados por la parte lineal de la softmax, después se le pueden asignar valores ya sean de una regresión común, ¿no? Valores entre menos infinito e infinito o probabilidades.